Estamos de vuelta con el especialista, abogado laboral. Vamos a hablar con él de temas del régimen laboral de las MIPES, el nuevo régimen laboral de las MIPES para las microempresas, el señor Germán Lora Álvarez. Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cuál es el nuevo régimen laboral de las MIPES? Hay muchas dudas, sobre todo a las microempresas, sobre cuáles son las ventajas, en teoría, que la ley les da. Sí, a ver, no hay un régimen laboral reciente, no es un régimen laboral que ya tiene mucho tiempo, tiene un régimen laboral temporal. Acuérdense que había un régimen del 2008 que tenía una vigencia, temporal, que vencía en julio del año pasado, ¿no? Una discusión que hubo, que si se prorrogaba ese régimen o no, pero un régimen temporal. Que me gustaría después que nos expliques cómo quedó todo este tema. Sí, ya. Y después, en el 2009 aproximadamente, hay un nuevo régimen ya permanente, ¿no? Hoy tenemos un régimen permanente. Cualquier empresario micro o pequeño que hoy se constituya tiene un régimen laboral especial permanente en el tiempo. Así como existe el régimen agrario, ¿no? El régimen de algunas otras áreas productivas, existe un régimen de micro y pequeña empresa permanente en el tiempo. Entonces, un empresario que hoy quiera constituirse, voltea y ve cuáles son las características de su prestación de servicio, de su régimen laboral, para ver qué es lo que tiene que aportar, qué tiene que pagar, ¿no? Pero esto implica, digamos, que la empresa se registre primero en el registro del REMIPE. Efectivamente. O si no, digamos, no es válido a pesar de que tengan las condiciones. Efectivamente. Esa es una de las, seguramente, las causales por las cuales las MIPES no terminan de explotar en materia laboral, por lo menos desde mi punto de vista, en la materia que me compete, que es el tema laboral, ¿no? Sí. Creo que las formalidades que uno a veces le presenta al empleador, las exigencias formales como la inscripción, hacen que uno se frene, ¿no? Porque cree que de repente algún trámite que tenga que hacer, alguna presentación, entonces debería un poco ser más libre esa actuación de las micro y pequeñas empresas, con una inscripción de repente un poco menos formal de la que hoy existe, ¿no? Sencilla. Exactamente. Tenemos, empezando, tenemos que tener que identificar qué cosa es una microempresa y luego qué cosa es una pequeña empresa. Tenemos un cuadro acá que de repente nos ayuda un poco. ¿Cómo definimos microempresa? ¿Cómo definimos pequeña empresa? Sí, se ha eliminado de alguna manera el tema de los números, el número de trabajadores, ¿no? Ahora más el volumen de ventas anuales. Y hay que identificar si uno tiene un volumen de venta anual menos a 150 UITs, es una microempresa, y uno menor a 1.700 UITs es una pequeña empresa. Entonces, solamente es eso, nada más. Es la venta bruta del año. Exactamente. Entonces, sobre la base de esa información, uno sabe si es micro o pequeña empresa, y sus trabajadores tienen un régimen laboral especial, ¿no? Donde los beneficios, lo más importante es que los beneficios del régimen, por ejemplo, el régimen general tiene aproximadamente un sobrecosto del 50%, ¿no? O sea, con todo digamos, lo que el ingreso, el sueldo bruto de un trabajador lo tienes que multiplicar por 50% para que sepas cuál es el monto total que va a salir en el año de caja, digamos, de la empresa. Efectivamente. Si yo un régimen general le digo al trabajador, le ofrezco un sueldo de 1.000, tengo como empresario que saber que ese monto de 1.000 representa el 50%, 500 soles como sobrecostos laborales. ¿Qué entiende? Se va a gastar 1.500. Exactamente. ¿Qué se entiende sobrecosto? Hay que guardar un poco de plata para diciembre, para pagarle la ratificación, para julio igual, los depósitos de CTS, el tema de los aportes del 9% a salud. Entonces, todo eso es el sobrecosto laboral que te genera. Si lo ofrezco a un trabajador que va a ganar 1.000, yo tengo que planificar que mensualmente tengo un sobrecosto de 500 soles males, ¿no es cierto? Si yo en el régimen pequeña empresa le ofrezco a un trabajador 1.000, el costo aproximadamente es del 30%, 29-30%, baja. Y si yo en una microempresa le ofrezco al trabajador, el porcentaje aproximadamente está en 4% es bastante bajo. Sí, claro. El microempresario, lo único que tiene que darle al trabajador, son vacaciones. A ver, justamente tenemos acá un cuadro comparativo que nos has traído. Vamos uno a uno para entender, digamos, la diferencia entre un trabajador que trabaja en una microempresa y, en este caso, en una pequeña empresa. A ver, en el tema de la remuneración, tenemos que tener claro que hasta ahora, a pesar de que la ley de la micro y pequeña empresa, en lo que es materia laboral, permite tener una remuneración diferenciada, no se ha dado. La remuneración mínima vital sigue siendo tanto aplicable para el régimen general como para el régimen de la micro y pequeña empresa. Así que si un trabajador está en una microempresa, no le pueden pagar menos de 750 soles hoy. Efectivamente. A pesar de que hay un conducto, una vía legal
que a través de un acuerdo del Consejo Nacional del Trabajo se puede establecer un mecanismo o un monto menor. Eso es lo que debería pasar para también incentivar, porque acá estamos conversando por qué no se incentiva la contratación en el régimen, porque no hay un monto diferenciado, por lo menos comenzando por ahí en materia de remuneración mínima vital. En tema de jornada de trabajo es la misma, ¿no? Un trabajo 8 horas diarias como máximo. El descanso semanal obligatorio, igual 24 horas continuas, descanso semanal obligatorio, la normatividad de feriados es la misma, los trabajadores también. Hay una consulta con respecto al tema de las 24 horas consecutivas. ¿Eso quiere decir que no necesariamente tiene que ser el descanso el domingo? No. O sea, a ver, cuéntanos un poco de esto. El descanso semanal obligatorio es un beneficio que tienen los trabajadores que la norma dice como mínimo 24 horas consecutivas. ¿Por qué? Porque esto se da también en turnos de trabajo, no tiene por qué ser un día completo. Puede ser que mi turno acabe a las 4 de la mañana y yo tenga 24 horas continuas de descanso. Eso es lo que la norma me exige como mínimo. Y además yo puedo tener un descanso semanal obligatorio miércoles, sin ningún inconveniente. Hay empresas que... ¿Es legal eso? La norma dice preferentemente el domingo, pero no necesariamente y obligatoriamente el domingo. Entonces yo puedo descansar un martes, lunes, cualquier día de la semana y de esa manera tener un descanso semanal obligatorio. Lo que la norma quiere es que en un periodo de 7 días, 6 se trabajen y 1 se descanse, fuera cual fuera el día. ¿De acuerdo? Vacaciones. En la microempresa tienes como mínimo 15 días de vacaciones, perdón, igual que en la pequeña empresa. Ahí no hay ninguna diferencia. Es decir, los descansos vacacionales son de 15 días al año. ¿De acuerdo? Y en la empresa, digamos, en el régimen general son 30 días. En el régimen general son 30 días, ¿no? De acuerdo. Todo el sistema de que si no sale vacaciones todo se aplica igualito, solamente se reduce el número de días, la mitad. Okay. En tema de CTS, la CTS no se aplica, es decir, no hay depósitos de CTS, ni se paga al final de la relación laboral. No hay CTS, no existe en el microempresario, en gratificaciones tampoco, perdón. En pequeña empresa sí hay CTS, pero solamente son la mitad de sueldo al año, 15 días al año. En el régimen general es un sueldo 1.16 del sueldo del trabajador, porque se incluye el sexto de las gratificaciones. Las gratificaciones en las microempresas no pago gratificaciones, no hay pago de gratificaciones. Y en la pequeña sí, 15 días cada uno también, en julio 15 días y en diciembre 15 días. Que es la mitad de la gratificación del régimen general. El régimen general es un sueldo completo. De acuerdo. Utilidades, porque son... Bueno, ahora el tema de las utilidades hay que ver, porque antes no se aplicaba cuando el número era importante en la determinación de la micro y pequeña empresa. Ahora, como ya no es el número, sino las ventas, puede ser que una microempresa pueda tener obligación de repartir utilidades, porque hay que acordarse que la obligación de las empresas de repartir utilidades son por encima de 20 trabajadores. Una empresa que tiene 15 trabajadores no tiene obligación de repartir utilidades. Entonces, ahora que el número no es relevante, entonces puede ser que una microempresa tenga que repartir utilidades conforme a ley. Pero eso quiere decir que una microempresa que tenga más de 20 trabajadores sí tendría que ser obligado. No hay ninguna exoneración. De acuerdo. Y eso aplica para cualquier rubro, ¿no? O sea, servicios, cualquiera. Lo que sea, igual tiene la obligación de repartir Exactamente. utilidades. Que es 5%, 5% en hasta servicios. 10%. De 5 a 10 dependiendo del rubro empresarial. De acuerdo. En lo que es utilidades, bueno, en la pequeña empresa también aplica de todas maneras, siempre que tenga más de 20 trabajadores. El despido injustificado es equivalente a 10 remuneraciones diarias con un máximo de 90 en la micro y de 20 diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 120 en la pequeña empresa. Y en los temas colectivos, bueno, también antes no aplicaba porque no tenías el número de trabajadores para llegar a tener un sindicato. Hoy podrías tenerlo porque son mínimo 20. ¿De acuerdo? Entonces, esas son, como verás, y tú lo has manifestado, el régimen laboral en la microempresa, que es gran cantidad de las empresas en el Perú, es bastante bajo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hay ese incentivo, ¿no? Para que la gente... Porque es grande en realidad, o sea, si lo que nos está diciendo al final es, si todos estos incentivos para la microempresa hacen que si yo pago 1.000, al final termino pagando 1.004 al mes, en lugar de pagar 1.040 al mes, en lugar de terminar pagando 1.500, porque no se pagan los beneficios completos. Entonces, ¿por qué las microempresas o los microempresarios no entran al régimen REMIPE y se inscriben y aprovechan el régimen? Es una buena pregunta, ¿no? Yo también me venía acá y me preguntaba por qué las micro no generan o no se genera incentivo para las micro. Yo creo que hay varios factores, ¿no? Un tema es el tema de la inspección de trabajo. Por ejemplo, la inspección de trabajo es el mecanismo idóneo para controlar que se cumplan las normas laborales. Las normas laborales per se deberían cumplirse. Si alguien no las cumple, entonces debería existir el Ministerio de Trabajo a través de una labor primero preventiva y luego sancionadora. Lo que siempre se ha señalado, es decir, el Ministerio de Trabajo tiene que
brindar a través de sus inspecciones una actuación también educativa para las microempresas, sobre todo para la micro y pequeña empresa. Explicarle cuáles son los beneficios de tener un trabajador en planilla, etcétera, etcétera. Eso es lo que no se hace. La labor del Ministerio de Trabajo normalmente es una labor muy más sancionadora que preventiva, ¿no? Entonces, creo que lo que hay que hacer es un poco cambiar el chip al Ministerio de Trabajo y buscar que sea la entidad que haga que las micro y pequeñas empresas cumplan con las obligaciones laborales, porque es una obligación laboral, así como a un gran empresario o mediano gran empresario los multan por no pagar gratificaciones o no tener un trabajador en planilla, el mismo sistema de inspección laboral debería estar en las micro y pequeñas empresas e ir a los lugares donde los trabajadores no están en planilla. Y no están en planilla, no les pagan, más aún cuando tengo un régimen bastante bajo, ¿no? O sea, por ejemplo, un régimen un régimen que ya tiene 10 años y que ha funcionado muy bien es el régimen del sector agrario. En el sector agrario hay un régimen donde los beneficios laborales también son menores, donde no hay mayor costo laboral y de salud se paga no en 9, sino en 4%, y ha generado un sistema de formalidad bastante interesante. Es decir, es un régimen que hay que ver con detenimiento. Si bien es cierto, el régimen de agrario lo que hace es no da beneficios laborales, porque se incluye dentro de la remuneración la grati y la CTS. Todo está metido ahí. Es la crítica pagado. que se hace al sistema, pero ha creado una formalidad al 100% en los lugares donde las empresas... ¿Por qué? Porque sienten que es un régimen que no solamente desde el punto de vista laboral lo beneficia, sino desde el punto de vista tributario. Pagan solamente 4%. Y entonces se crea una formalidad completa. Ahora, ¿no? hay en el caso agrario, digamos, hay luego de que tú vas creciendo, pasar a un siguiente régimen, como en este caso, crece la microempresa y pasa al siguiente, que es la pequeña, donde sí tiene que pagar más. El régimen agrario es un régimen temporal, a diferencia del sistema. El régimen agrario, si no me equivoco, en este año, el siguiente año ya deja de existir como régimen porque tuvo un plazo, creo que de 10 o 20 años, creo que eran los que se daban para el régimen agrario. Régimen temporal. El problema de no tener un régimen temporal es lo que tú acabas de señalar. Las microempresas nunca van a querer pasar a pequeña por la diferencia y las pequeñas nunca van a de 4% de carga a 29, a 30. Entonces lo que tú dices es no crea un incentivo para que las empresas crezcan. Ese también es un error del sistema de hacer un sistema permanente en el tiempo. Cuando yo me vaya a convertir en ventas, pasar de 150, superar ese monto para pasar a ser pequeña empresa o de más de 1.700 UITs para pasar a ser pequeña o gran empresa, yo no voy a querer pasar de ahí. Toda mi vida voy a querer quedarme en un régimen que me beneficie económicamente y entonces ahí se crean ciertas distorsiones en el mercado. Hay que hacer que se cree un incentivo para que cuando la empresa crezca pase rápidamente a un sistema distinto y para beneficio de los trabajadores. No puedes mantener un trabajador con un costo laboral. Exactamente, ¿no? Porque también hay que pensar en los trabajadores. Claro, ahora, de repente puede ser, digamos, lo que se dice en economía, un soft landing, tratar de ir gradualmente, digamos, hacia un esquema de 4, pasas a 10, pasas a 15, pasas a 20, 25, de repente por cierto tiempo, de forma tal que vayas encajando hasta llegar al 50%. Ahora, el tema del 50%, digamos, es complicado, ¿no? Porque ¿cómo haces competitivo un sector si es que hay un sobrecargo del 50%? ¿No sería mejor darle, digamos, o recibir como trabajador, digamos, no ese 50%, sino de repente el 20% en el mes a mes en el sueldo? Sí, claro. A veces es complicado, yo me imagino, digamos, con los picos de la gratificación y de la CTS, ¿no sería de repente mucho más productivo para el mismo trabajador y para el mismo empleador no estar guardando caja de repente en momentos donde julio baja el negocio y sube el pico de gasto y de repente los trabajadores quisieran tener más bien ese dinero repartido mes a mes para hacer gasto corriente, ¿no? Estudios económicos han determinado claramente que los costos laborales, donde primero impactan es en el sueldo del trabajador. Mientras más alto el costo laboral, menos lo ofrezco al trabajador como ingreso, porque yo tengo que asumir el 50%. ¿Qué pasa Mejor que ese 50%, o digamos 20, 25 vaya directamente al bolsillo de la gente, ¿no? Hay que crear mecanismos para de llegar a lo que tú dices, ¿no? De que efectivamente el costo laboral directamente traslada a la gente. Mire, un mecanismo válido que más o menos apuntaba por ahí es el retorno del 9% de las gratificaciones a los trabajadores. Exactamente. Que eso termina en el 2014. Pero es un mecanismo válido de que el costo laboral que se genera para la salud no vaya para la salud en ese momento, con todas las consecuencias que puede traer en esa salud, pero sino que vayan para el trabajador. Ya de alguna manera eso da una idea de que se piensa en ello, ¿no? Se piensa en que hay que trabajar para efectos, de manera muy creativa, para efectos de que los costos laborales
es clarísimo, los costos laborales siempre van a impactar, la empresa no va a pagar más, van a impactar en el trabajador. Y eso hay que disminuir, ¿no? Es decir, hay que tratar de que esto se voltee y que los costos laborales de alguna manera, no sé cuál ahorita, pero de alguna manera efectivamente pasen al trabajador. Yo veo que, digamos, que el tema de las gratificaciones es una de las vías más rápidas, ¿no? Porque finalmente, digamos, si yo quiero ahorrar para gastar fuerte en julio y en diciembre, yo ahorro, porque alguien tiene que ahorrar por mí, ¿no? Sí. O sea, porque una empresa, digamos, tiene que guardar el dinero para julio y diciembre, no tiene, digamos, claro, hay gastos más fuertes, pero una persona podría hacer perfectamente lo mismo, digamos, a título personal. Sí, la norma no me prohíbe a mí. Y aumentaría la cantidad de dinero. El problema es que no se puede legalmente hacer eso. La empresa no puede hacer eso porque podría repercutir en contra de... Y lo peor es que la norma no exige, no prohíbe que yo adelante la CTS. Es decir, podría hacerlo con mis trabajadores. Pero en el caso de la gratificación entiendo que sí, ¿no? Perdón, no te prohíbe adelantar la gratificación. Lo que la norma te prohíbe expresamente es que la gratificación que tienes que obligación de pagarla ahora en diciembre la prorratees hasta junio del próximo 2014. Ah, pero sí lo puedes pagar ex ante. Lo puedes pagar antes, como un adelanto, no Claro. como un préstamo. Sí, lo puedes pagar antes. No existe ninguna norma ni que te prohíba ni que te lo incentive. Entonces nadie lo hace, nadie espera julio. De acuerdo. Lo que hay mecanismos de remuneración integral anual que te permiten hacer eso, pero con trabajadores que ganan más de 2 UITs al mes. De acuerdo. Con trabajadores que ganan una cantidad importante de dinero, 7.400 mensual, pueden disponer de un CTS, decir que se lo paguen de manera fraccionada en un convenio de remuneración integral anual. Pero, insisto, no hay nada que prohíba que yo adelante la gratificación, pero nada que lo incentive tampoco. Entonces yo espero la oportunidad en que la ley me exige, que sea en julio y en diciembre. Digamos, para las personas, para todas las microempresas que nos están mirando, ¿dónde pueden encontrar información clara, fácil, digamos, con ejemplos, para poder entender, digamos, que entrar a Remipe al final puede salir muy Yo creo bien que para todos? viendo cuadros como los que se presentan ahora, donde el costo laboral lo ves bastante bajo, es evidente que Ya. creo que podría resultar muy favorable ser formal, ¿no? En todo caso, en la página web del Ministerio de Trabajo, ahí Efectivamente, hay información también importante efectivamente. para las empresas. Muchas gracias, ha sido Germán Lora, hablando sobre temas laborales. Puede entrar a la página web también del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, amigos. Vamos a poner información en el Facebook, como siempre. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Chao, chao.